familia hubo temas muy delicados en donde mi familia tuvo que enfrentar como muchos bloqueos, hubo temas de secuestros, de amenazas, de todo esto, y eso a mi mamá internamente y a nivel nervioso la debilitó muchísimo. Y después de ir a muchos médicos que trataron de, siento yo, de hacer su mejor esfuerzo, pues su cuerpo no estaba cediendo. La tradición occidental es todas estas partes post-mesopotámicas, inclusive ya territorialmente en el Mediterráneo propiamente, que empieza a tener un auge y que no es hasta el siglo previo al siglo XX, que tiene un despertar espiritual interesante. Pues una de sus facetas es Chinamasta. Chinamasta se corta el cuello, bota sangre para todas partes, tiene un collar de cráneos, ¿cierto? Y entonces dicen, no, pues si ellos van y meditan en cementerios y están realizando todas estas prácticas con cosas que parecen abyectas que la sociedad rechaza, entonces nosotros hacemos lo mismo en Occidente. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Adrián Molmont y en el episodio de hoy vamos a transitar uno de los senderos que a mi parecer es de los favoritos. Quizás ustedes que nos escuchan allá en este auditorio puedan tener muchas perspectivas distintas, han leído muchas cosas. Hoy representamos este episodio con la carta del diablo. Específicamente quise traer el tarot negro con su propia autora y en esta carta, en esta interpretación, queremos ver el otro lado del camino. Así como el otro lado del árbol de la vida y de los caminos que han existido, hay un tema sumamente complejo de abordar, pero no sin invitar a un gran experto con nosotros, que quiero preguntarle, y él viene viajando desde las tierras colombianas a visitarnos, pero también ha compartido durante más de 20 años de experiencia su perspectiva acerca de los misterios y el ocultismo. Quisiera abordarlo y preguntarle qué piensa en esta época, si es que ya vamos a llegar con el Ragnarok al final de la humanidad, somos consecuencia de él, qué es la magia negra, qué es la hechicería, cuál es el sendero del camino izquierdo, cómo uno conecta realmente y cómo elige este tipo de sendero, y también cuál es la perspectiva no occidental que, bueno, podemos encontrar a través de estas herramientas y sobre todo esta filosofía. Y bueno, antes de darle la bienvenida, voy a citar ahora a Nietzsche en el capítulo del crepúsculo de los ídolos a través del abismo, y como bien sabemos en cada una de las posturas filosóficas, en el caso de Nietzsche, la mirada sobre el abismo es una mirada de la perspectiva del otro lado de la psique, la sombra, como Carl Gustav Jung lo mostraba, o quizás en algún momento Alder en el propio lenguaje nos decía que somos la suma de aquellas cosas que están reprimidas dentro del inconsciente. Esto será parte de la magia negra y bueno, quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Liosan para que él se presente y nos cuente un poco acerca de él. Bienvenido, Liosan, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Driel, siempre feliz de poder compartir contigo y agradecido de poder tener este espacio para compartir con tu audiencia. ¿Cuántos años llevas en tu práctica? No solo la práctica, me refiero al camino básicamente que vamos a abordar después, teutono, nórdico, no sé cómo llamarlo, con mucha inocencia lo digo, pero básicamente en la búsqueda espiritual del ocultismo y la magia. Podría decir que empecé formalmente a los 18 años, es decir, unos 22 años de trabajo, pero ya la inquietud venía de niño. Solo que nunca me ha gustado como tomar en cuenta esos años de la infancia porque siento que nos adjudicamos un poco más de tiempo como para darle mayor validez y no es necesario. Pero de niño ya venía teniendo como ciertas experiencias que siento que me fueron como encauzando, conectando y eso de alguna manera me llevó a ahondar en la búsqueda. ¿Cómo llegas? ¿Hay una razón religiosa, una práctica por una catarsis? ¿Cómo descubres que tu camino está enfocado hacia estas tradiciones o tribus que pocos se saben de ellas? O sea, digo, actualmente podemos ver series de televisión, algún cuestionamiento, inclusive mucha literatura muy moderna, pero ¿cómo termina Liosan llegando a contemplar los misterios de la tradición nórdica? Si no sé si se diga bien así. Sí, está correcto. Pues creo que es la suma de varias cosas. En parte podríamos decir que hubo un poco de sincronicidad o coincidencia. Yo por primera vez escucho sobre las runas directamente por un amigo. Él me regala un set de runas a los 18 años
Y es ahí donde, digamos, empieza como tal esa búsqueda. Eh, Antiguamente, o por lo menos hace 20 años, el adquirir este tipo de material era algo difícil, más en Colombia. O sea, el Internet era una herramienta sumamente rudimentaria y, y el acceder a este tipo de información no era fácil. Entonces, el hecho de que pudieras tener un libro, de que pudieras tener un set, que creo que muchos empezamos así, ¿no? O sea, con algo básico como tal. Ahí se empieza a despertar un poco más esa curiosidad y empieza a hacer como un poquito más de clic con esa parte nórdica, pero ya había tenido, digamos, ya había podido estudiar el tarot, ya había podido, digamos, tener una aproximación a los elementos de la magia, a sus principios. Es ahí donde, digamos, esa edad en donde se genera como ese primer encuentro. Bien, y aparte de esto, ¿tienes algún tipo de estudios en la parte pues, profana que acompañaron este camino o es completamente un punto de partida distinto? Durante un tiempo estudié filosofía y letras en la Universidad de La Salle, en Bogotá. No completé el proceso porque me ahogué completamente a mi búsqueda espiritual. Y también me licencié en tanatopraxia y disección Ok, ok. con la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. Bueno, pues desde ahí tienes un punto de partida acerca de lo que está del otro lado y no desde este lugar tan cosmopolita como se mira, ¿no? A veces cuando analizamos, y ahí te voy a hacer otro siguiente cuestionamiento, por ejemplo, en el caso del budismo práctico, comúnmente basado en el capitalismo, se nos enseña un tipo de budismo muy a lo Rockefeller, ¿no? O sea, muy luminoso, con un planteamiento, mirando hacia Oriente como si fuera un guiño de ver eso que está ahí, donde hay un hombre pelón vestido de rojo, dándonos palabras sumamente sabias, hablándonos del desapego, y de pronto estos tipos de prácticas se convierten también en un fin de semana bastante remunerable, con gurús que nosotros luego no terminamos de entender de dónde aparecieron. Entonces hay como una característica muy romantizada sobre el camino de la espiritualidad, lo pongo en el ejemplo con el budismo y otros caminos, porque se piensa occidentalmente que es como este lama con tantas respuestas como la serie de Hollywood de Kung Fu, donde había un maestro y entonces cada palabra, cada suspiro, cada respiración, cada ida al baño de pronto tiene una cosa como, ¿será que el agua viene hacia ti? El camino es el agua. Y siento que cuando hablamos de los caminos nórdicos, los caminos teutones y sobre todo la especialidad que tú tienes acerca de no solo los misterios, porque las runas significan misterios para aquellos que todavía no los han adentrado en ese lenguaje sagrado, ahorita nos dirá nuestro maestro, pero también hay una especie inclusive de romantizar la palabra el lado del sendero oscuro, y justo lo ponía con lo del budismo, porque en el budismo también existe la meditación profunda, ver la descorporalización en los cuerpos, literalmente en los cementerios. Hay personas que inclusive pueden convertirse un poco en caníbales o prácticas sumamente oscuras que para occidentalmente lo podríamos denotar casi como diabólicas. Sin embargo, hay una cosa muy clara alrededor de este tipo de técnicas. No estoy diciendo con eso que todos los que vayan a tomar clases al Centro de Budistas Zen aquí en la Ciudad de México entiendan estas cosas, sino lo que quiero hablar desde ese punto de vista es que la apropiación cultural muchas veces está basado más en un sistema capitalista que en un sistema profundo del entendimiento de la lectura de la espiritualidad. Y con ello, mi primera pregunta que pongo aquí es, ¿cómo llegas tú a este tipo de entendimiento, cómo lo diríamos, 360 sobre la filosofía nórdica? Ok. Pues hay varias cosas que decir allí. Pienso que la tradición nórdica, la cultura nórdica tiene mucho en común con nuestros pueblos ancestrales de Centroamérica y del Sur. La perspectiva espiritual, la comprensión que tienen sobre sus caminos y sobre sus senderos es muy próxima. Cuando yo empiezo a trabajar sobre la espiritualidad, es claro que a mí me apasionaba todo el tema de Europa, ¿no? Quien no se siente atraído a cosas como vinculadas a la magia, como tal, al ocultismo desde su parte exterior e interior, ¿no? Porque siempre que hablamos de ocultismo se tiene la idea de, bueno, el ocultismo es el conocimiento prohibido, el conocimiento secreto,
Pero también encontramos que la búsqueda del ocultismo tiene una parte muy teúrgica y muy genuina, y es ocultismo como acceder a las porciones ocultas de la mente. Es algo muy interno. Es un proceso, como bien dirían los griegos, pues, de autoconocimiento como tal. Pero estos pueblos nórdicos, de alguna manera, pues, la interpretación de su realidad, la lectura que ellos le dan, está muy, muy conectada a la naturaleza. Cuando yo inicio mi camino, yo me sentía atraído a muchos de los elementos de la magia occidental, pero sabía que había nacido en Colombia, sabía que estaba en un territorio que había sido poblado por indígenas. Yo nazco en una región que se llama Boyacá. Es una región hermosa de montañas, de bosques fríos, de esmeraldas como tal. La tierra de donde yo vengo, que es Sogamoso o Sunganmuxi, es la tierra del sol y del acero. Y allí estaba este asentamiento de los indígenas muiscas, de la nación muisca chipcha. Entonces ellos están por todo este estado que es Boyacá, pero esto también cubre Cundinamarca, que es toda la parte de Bogotá, de la capital, y otros muchos territorios. Y ahí lo primero que digo es, siento un llamado hacia esta parte del norte, pero sé que también tengo que explorar y ahondar en lo que es mi territorio, o sea, reconocerme como geográficamente. Entonces lo que hago es empezar una búsqueda para ver qué sabedores se encontraban en el territorio, y efectivamente en las montañas más próximas a donde yo vivía en ese momento había un círculo y había un cabildo indígena muisca. Entonces empiezo yo a ir con ellos y empiezo a recibir las instrucciones. Tenía que ir todas las semanas, tenía que ir varias veces a la semana, y empiezo un proceso de entrenamiento. Valga la aclaración que obviamente el entendimiento de las tradiciones ancestrales no es como de pronto lo vemos en las escuelas de misterios occidentales, en donde hay un grado y hay un gran maestre y vas realizando pruebas. Esto acá opera muy diferente. Es más de ir en contacto con la naturaleza, y entonces teníamos que ir a visitar lagunas sagradas, montañas, a resguardar sitios, a hacer trabajo de limpieza, a ayudar a la comunidad. En algún momento incluso pudimos hacer alianza con el gobierno entre estas comunidades y ayudamos en la parte educativo-pedagógica a niños desplazados por la violencia. Y entonces, a medida que ibas realizando todo este trabajo social, también te ibas sumergiendo en esa parte espiritual del territorio, y te iban dando también responsabilidades como guardián del territorio, porque ahora tú haces parte de ello. Entonces había un proceso de resignificación, de entender tu posicionamiento dentro de esto, y eso de alguna manera fue una experiencia muy bella, porque aprendí a conocer las plantas de mi región, qué plantas de poder hay. Por ejemplo, en la parte muisca el tabaco es sagrado, y hay 3 diferentes tipos de tabaco como medicina. Está el rapé, el ambil y el josca, que es el tabaco humo como tal. Y entender las dinámicas, las ritualistas, los llamados, los ritos estacionales, cómo operan, y todo eso de alguna manera te conecta con el entorno y con los ancestros del entorno. Entonces, una parte de mi viaje fue ahondar en eso inicialmente y darle el respeto y el lugar que correspondía al territorio en el que había nacido. Hubo cosas muy bonitas sobre ese proceso. Mi mamá tenía un proceso de enfermedad fuerte. En mi familia hubo temas muy delicados en donde mi familia tuvo que enfrentar como muchos bloqueos. Hubo temas de secuestros, de amenazas, de todo esto, y eso a mi mamá internamente y a nivel nervioso la debilitó muchísimo. Y después de ir a muchos médicos que trataron siento yo, de hacer su mejor esfuerzo, pues su cuerpo no estaba cediendo. Y ya agotados, pues le digo, vamos con mi maestro indígena, vamos con el chico y con el sacerdote pues del cabildo. Y él empieza a hacer prácticas espirituales para ayudarle, y ella se empieza a recuperar increíblemente. Entonces, todo este proceso inicialmente de conexión con el territorio fue muy hermoso. O sea, siento que fue algo que de alguna manera me enlazó a entender las dinámicas de lo que había en mi tierra, pero al mismo tiempo yo sentía también ese ánimo de conexión
con lo que estaba más allá del charco, ¿no? O sea, lo que podíamos ver de Europa. Y entonces siento yo que mi proceso fue tripartita. O sea, yo inicialmente absorbí 3 vertientes y lo empecé a hacer desde el inicio. Y eso fue muy demandante, pero al final fue muy gratificante, fue muy fructífero. Entonces, ahí me empiezo también a enlazar en paralelo con la parte nórdica y empiezo a ver que siempre que hacía ciertos trabajos o ciertas meditaciones o ciertas prácticas, aunque la parte muisca o la parte indígena, la parte ancestral me respondía muy bien, la parte de lo que yo denomino lo occidental, que para mí es toda esta parte greco-romano, egipcio, semítico, cabalística, y lo nórdico, ¿no? Okay, que para mí lo nórdico ya es diferente, es más lo que está en la parte de arriba, en la península escandinava. Y entonces empiezo a ver que siempre que trabajo con esas fuerzas, la respuesta es inmediata. Me gusta esta primera idea. O sea, nosotros como que comúnmente cuando exploramos, y desgraciadamente en Latinoamérica está muy mal entendida la idea específica de qué ocurre con los pueblos teutones, ¿no? O con todas las formaciones eslavas, Islandia, Latén. Yo cuando empezaba mi práctica, tomé y hice un recorrido de muchos caminos en la práctica ocultista, al igual que tú, practico un tipo de magia ceremonial, pero también al mismo tiempo trabajo una tradición mucho más étnica, es mucho más local. Y entonces me acuerdo que yo, bueno, ustedes ya sabrán, vayan calculando un poco la edad, cuando yo estaba en los 90, empezando como a hacer un recorrido casi hacia los 2000, y entonces se me llevaba a las presentaciones, ¿no? Y se me preguntaba, oye, ¿qué tipo de Wicca o qué tipo de magia tú estás trabajando? ¿Qué tipo de brujería estás siguiendo? Y entonces yo contaba un poco la historia regional, mi historia familiar, la forma en cómo había llegado pues mi cultura, ¿no? Mi tradición cultural. Y entonces ellos me preguntaban cosas como, por ejemplo, ¿pero qué pasa con las Wicca? O sea, ¿dónde están las runas vikingas? ¿Por qué Buckland escribe estas cosas? ¿No? ¿Qué tiene que ver a Gerald Garner con estas cosas? Y ya era sobrepasado, bueno, quienes nos ven allá y les gusta explorar estos temas, un día hablaremos ya profundamente sobre la Wicca, pero ya era demasiado meter dentro de una misma licuadora, que eso hace un poco la New Age, todas estas cosas. Entonces yo empecé a encontrar escuelas de formación, y lo cuento por la Ciudad de México, donde daba igual sentirse Wicca celta, Wicca fairy, Wicca sajona. Bueno, ninguna de ellas ni de estas escuelas, la verdad, estaban conectadas con las verdaderas tradiciones específicamente fundativas de la tradición Wicca como tal, aunque conozco a los linajes profundos en esta parte de la historia. Pero a lo que voy con esto es que de pronto había un malentendimiento. Inclusive hay libros publicados que sé que alguna vez a algunos autores les va a dar un poco de vergüenza volver a los 90, los 2000 y leer y decir, yo escribí acerca de las runas celtas y el trabajo de las runas nórdicas y el trabajo de las runas druidas. Y entonces era como, ok, todo estaba metido en un mismo lugar y era lo que nos llegaba, ¿no? Inclusive algunas órdenes que se fundaron en esta parte ya en Latinoamérica tenían dentro de su nomenclatura, inclusive aquí voy a tener que hacer una conexión histórica, se lo debemos también a la visión de Krumheller en los Rosacruces, que tiene una propia visión de alguna manera entender como punto de base la tradición teutona como una especie como de fascinación sobre lo que tiene que ver con la cultura occidental. Y como bien dices, la tradición occidental es todas estas partes post-mesopotámicas, inclusive ya territorialmente en el Mediterráneo propiamente, que empieza a tener un auge y que no es hasta el siglo previo al siglo XX, que tiene un despertar espiritual interesante en Europa, como empezar a entender qué es lo que ocurre con esas tradiciones indoeuropeas que fueron extintas. Te contaba un poco esta idea de lo de la tradición del Sex Wicca, porque yo podría pensar que a ese año del 2000, pon tú, al 2020, estamos atravesando un periodo donde históricamente ya dejamos de relacionar primero las runas, específicamente, yo te lo pongo en la mesa, son vikingas, no son vikingas, los vikingos son nórdicos, no son nórdicos, la tradición de estos misterios pertenecen a Odín, no pertenecen a Odín, las despertó Freya en el río mientras ella se veía, otras escuelas dicen que vienen de las Nornas. Lo digo porque para los practicantes que nos están viendo allá, si bien es cierto que es un oráculo
oráculo moderno y que las puedes comprar en línea por Temu y por todas estas aplicaciones modernas, eso no te hace una persona que estudie filosofía rúnica. Y por supuesto, eso tampoco te vincula, como bien dices, a la parte ancestral de donde es un origen de un idioma sagrado. Entonces, este recorrido que tenemos básicamente a través de la nueva era, finalmente tú que eres un punto de referencia como autor, ¿qué piensas que en realidad fue el camino de apertura? Y si todo esto es cierto, ya sé que te aventé una bomba de información, pero seguramente quien nos está escuchando o tiene un acercamiento ya más claro con el trabajo de las runas, piensan estas cosas, porque allá afuera, bueno, a ustedes que nos están escuchando, recuerden que esta idea de la luz del ocultismo, revelar la luz del ocultismo, es no irnos con la primera base de lo que nos proponen, es fomentar la mente crítica, un pensamiento racional, un pensamiento exotérico y esotérico profundo, para que cuando yo vea una publicidad en 6 meses hay un trabajo de runas y conviértete en un sanador Bidkar, no lo piense como realidad esto es su cultura o esto es su práctica. O sea, hay un camino, como es el camino del mago, que tiene un punto de desarrollo iniciático. Entonces, ¿tú cómo sientes que todos estos mitos o, ¿cómo se podría decir ahora, leyendas urbanas empezaron a girar en torno acerca del trabajo nórdico rúnico? Pienso que ha sido inicialmente por un proceso de propagación de la información. Y es que, como lo hemos mencionado antes, hace 20, 30 años no teníamos el internet que tenemos ahorita, ¿cierto? Y las primeras conexiones de internet pues eran muy rudimentarias. Los primeros grupos, formas de compartir información, eran, pues sí, rudimentarias, muy básicas. Y entonces el poder conseguir un libro en PDF o el poder acceder a documentos académicos de algún referente o estudioso en Escandinavia o en los territorios germánicos, pues era imposible técnicamente. Entonces, a medida que la tecnología va evolucionando gradualmente año con año, década tras década, ese problema lentamente se va solucionando. Pero ¿qué pasaba en el entorno mágico? Pues ocurre que tenemos obviamente todo este boom con Aleister Crowley, ¿verdad? Crowley pienso que se genera un sistema de desarrollo espiritual muy competente, o sea, lo considero que es exitoso y efectivo como tal, todas las bases que él incluye de sus diferentes perspectivas y escuelas que él decide agregar a su túnel de realidad o a su sistema de trabajo. Pero entonces veo que lo que ocurre es que al establecer como estos aspectos de Golden Dawn, de magia ogdoádica, de la parte griega, de lo que iba desarrollando Crowley y de todo lo que se fue derivando de esto, te das cuenta que se empezaron se empezaron a generar muchas ramificaciones. Y siento que se le dio en ese momento un entendimiento a esas estructuras. Y entonces vemos, por ejemplo, la Wicca, que tiene pues muchas ramificaciones para trabajar con diferentes panteones, lo cual me parece muy interesante, pero siento que hubo un fallo en ese proceso, y es que no fueron a las fuentes más antiguas, sino tomaron una estructura, hicieron copy-paste de un panteón y inserté aquí su deidad favorita. Y ahí siento que hay un poquito de fallo. ¿Por qué? Porque las fuentes antiguas sí nos dicen, los rituales de ofrenda y de sacrificio tenían una dinámica. No es esta misma. Por ejemplo, en las prácticas evocatorias, cuando vas a trabajar la parte griega o toda la parte cabalística, tiene el sistema del DPCI, ¿no? Destierro, purificación, consagración e inicio del ritual. La parte nórdica no funciona así. No hay un DPCI nórdico. No existe. La operación es completamente diferente. Y entonces es cuando empiezas a ahondar en las edas, en las sagas, en los códigos legales, porque cuando llega la cristiandad a Escandinavia, ellos empiezan a decir, no van a hacer ofrendas a las deidades utilizando estatuillas. Ya sabíamos que utilizaban estatuillas. No van a utilizar anillos de metal para hacer juramentación a las deidades. Entonces, sabemos que utilizaban anillos. O sea, los mismos códigos legales que quedaron definidos en diferentes regiones de Escandinavia nos dicen qué era lo que hacían los antiguos pueblos hetenistas o paganos o nórdicos precristianos. Nos dan la información muy detallada.
Todas esas fuentes no se vienen a examinar sino mucho después de que ya ocurrió el boom de todos estos sistemas. Y entonces es muy interesante porque personas de Estados Unidos, personas de Inglaterra, personas de otras partes estuvieron hablando sobre tradición nórdica por años sin tener acceso a esas fuentes originales. Y entonces encontramos cosas como Ralph Bloom, o sea, trabajos como el de Ralph Bloom, que él hizo que las runas se popularizaran muchísimo. Pero cuando vas a ver los significados de las runas de Ralph, él mismo reconoce que los significados él no los tomó de la raíz lingüística ni de una investigación particular, sino utilizó el I Ching para escribir las runas. Ok. Entonces dices, ok, no han ido a las bases. Es hasta ahora, puedo decirte que en los últimos 10 a 15 años, la tradición nórdica, o sea, lo que son los académicos, los historiadores, los conocedores y sabedores, porque también hay mucho saber de tradición oral, hay muchos practicantes del arte que están en Suecia, Noruega, Dinamarca, en Islandia, que han venido preservando ese conocimiento y lo ha transmitido a su pueblo y a los que están allá, pero antes no se compartía a nivel externo. Entonces ha venido a que gracias a todo este boom de Occidente, sí, la tradición nórdica se popularizó y muchos dijeron, yo quiero trabajar runas, y esta la hacía Wicca. Y siento que ese fue un peldaño, un inicio necesario para que las personas supieran que eso existe. Pero las raíces, el esquema original, siento que hasta hace poco tiempo se ha venido implementando con más fuerza en otros territorios, porque ellos los han tenido siempre. Y si tú vas a ver, por ejemplo, si quieres aprender sobre Seider, sobre hechicería nórdica, que es como el aspecto más chamanístico, casi todo lo encuentras en noruego o en sueco o en danés. Y ellos tienen sus libros en su lengua, pero tienes que aprender esto, o ya hay académicos que dijeron, pues vamos a escribir también en inglés. Y ya se ha popularizado mucho más y ya tienes acceso a información, entonces se corrige sobre la marcha. Muchas cosas nosotros las aprendimos debido a esas mixturas con esta parte del ocultismo occidental. Trabajaron en su momento, pero bien se dice que la sabiduría es un proceso permanente de educación. Entonces yo hace 15 años aprendí esto, pero no me voy a quedar con esto. Yo me tengo que seguir actualizando. Yo tengo que seguir ahondando, investigando y perfeccionando el método. Y siento que eso le ha pasado al norte. O sea, primero otras personas externas al norte hablaron sobre el norte. Y eso fue una fase. Ahora los nórdicos y los germanos están hablando de sus propias tradiciones. Y entonces el saber está llegando de una forma mucho más directa. Y están abiertos a la enseñanza. Mira, yo he podido viajar consistentemente una década. La última década, mis últimos 10 años, he viajado muchísimas veces. A Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca. Y las personas allá han sido completamente afables. No he tenido ni una sola experiencia relacionada a xenofobia, racismo de algún tipo, de que por ser latinoamericano o suramericano, hispanoamericano me hubieran dicho, tú no puedes aprender. Nunca han tenido un comentario de esa índole, o tú por qué crees en nuestros dioses, tú no deberías estar acá. Nunca. Todo lo contrario. Ellos tienen simplemente la perspectiva de que vamos a respetar también los ancestros de allá, las deidades de allá, su cultura. Y si tú quieres ir a aprender, lo haces con respeto. Y si puedes tomar también las obligaciones o los juramentos o los compromisos que esto implica, pues lo haces. Porque también es un juramento no solo con el maestro, sino con el colectivo, con el grupo, con la cultura, con el territorio. Hay sitios de allá que son viejísimos, que tienen una fuerza ancestral grandísima y nosotros no podemos entrar impunemente sin conocer sus formas, sus protocolos. Entonces siento que eso es lo que ha pasado y siento que se sigue depurando. Al día de hoy se sigue depurando y las personas lentamente estamos, los que estamos fuera de estos territorios, estamos todavía en el proceso de seguir restableciendo la información adecuada e integrándola. Con esto me hace pensar que de alguna manera actualmente la tradición de la nueva era, como en muchas otras tradiciones, sí fue a lo mejor un parteaguas de que las personas conozcan, tengan lectura, conozcan autores, y luego viene este tropiezo de cuando la persona que está haciendo esta narrativa en la apropiación
no tiene la capacidad de decir muchas veces como autores, yo, como bien dices, tomé de esto, yo tomé de esta práctica, sobre todo con las tradiciones indoeuropeas, específicamente aquellas que fueron más populares de los años 60 en adelante. Por ejemplo, tenemos el caso del libro de la diosa blanca con Robert Graves, que de pronto era un libro donde todo el mundo inclusive piensa, todavía actualmente hay gente que me dice la triple diosa, la triple luna, las prácticas circulares, Avalon, y de pronto bueno, eso es una fantasía literaria. Evidentemente reconoce algunos aspectos, ¿no? Otras tradiciones inclusive se acercaron a autores como, en el caso más bondadoso, pues Tolkien, y entonces hay una narrativa inclusive básica sobre qué son los elfos y qué son los trolls y estas prácticas que existían en nuestro imaginario en ese momento. Y por supuesto vamos a tener autores como Lovecraft, que también va a tener su propia línea mucho más oscura, inclusive un pensamiento profundo que ha inspirado inclusive a Stephen King y todo lo que ocurre dentro del otro lado. Ahora, con esto me hace pensar dos cosas. La primera es, como bien dices, el ocultismo occidental ha estado permeado por la magia ceremonial. O sea, si la magia ceremonial en sus distintas causas, en la francmasonería en Alemania, los rosacruces en Italia, los neoplatonistas en Grecia, muy, muy perseguidos, la tradición, yo diría como más alquímica en Francia y por supuesto en Inglaterra la Golden Dawn, el Aurum Solis, todas las corrientes que salieron, hablando específicamente de retomar propiamente esta práctica, inclusive la OBOD, que es la organización de los druidas en la reconstrucción de sus propios pueblos. Entonces, con esto queremos o entendemos que sí existe una academia, una práctica filosófica, hermenéutica, de pensamiento profundo acerca del lenguaje de las runas. Sí, Actualmente. o sea, en parte ocurre esto. Debemos entender que el trasfondo del conocimiento mágico se presenta por diferentes líneas de transmisión. Entonces, vemos que en las tradiciones orientales, para poder transmitir conocimiento y avalar al alumno, ocurre mucho el fenómeno de la sucesión apostólica, que es, hay un gurú, el gurú empodera al alumno, ese alumno crece de la mano del gurú X cantidad de años, y luego el gurú ya se retira o muere, y luego ese es el nuevo gurú, y luego ahora él tiene que entrenar a alguien más. Y es una vía válida, ¿no? El tener alumnos. Esto se presenta también en la tradición nórdica, no con el nombre de gurú, pero si tienes un meistari o un maestro, esta es una palabra neutra, puede ser una mujer o un hombre, ambos son meistari. Ok. Y de hecho se les atribuye el nombre de runa meistari, de maestro rúnico. Entonces puedes tener esto, pero también está el hecho de que antiguamente no había sucesión apostólica, sino sabemos que hay generaciones en la humanidad, o sea, nosotros, los hijos, los papás, los abuelos, etc. Y en cada generación la comunidad elegía por votación unánime en un think o en una asamblea, decían, ¿quién es el mejor herrero? Él. Los votaban entre todos, bueno, usted es el herrero del pueblo. ¿Quién es el mejor guerrero? Usted. Entonces, usted por votación unánime, usted va a ser el guardián o el protector o el que realiza tal tarea. ¿Quién es el que más sabe de magia? ¿Quién es el que está más conectado a los misterios como tal? Al fiel kingi, al conocimiento mágico. Entonces decían, esta señora o este señor. Y entonces en cada generación, por votación unánime, por asamblea, por la comunidad, designaban a ese sabio. Pero ese sabio no tenía que tener algún linaje ni tenía que tener algún gurú, sino que había probado sus habilidades y había probado sus conocimientos consistentemente ayudando a la comunidad. Y por eso la comunidad lo elegía. Entonces el sistema de selección de estos sabedores pues es diferente. Y de ahí obviamente ese sabedor podía tener aprendices. Y entonces ahí encontramos la sucesión, pero de alguna manera es la comunidad la que principalmente empoderaba a esa persona y hacían rituales en conjunto y de esa forma se desarrollaba. Ahora, ¿qué pasa con las runas? Las runas originalmente, y esto va a ser algo que puede sonar sorprendente para muchos, no tienen un trasfondo mágico original. ¿Qué son las runas? Específicamente son letras, poemas y canciones, pero son el sistema de escritura de los pueblos germánicos y escandinavos. Así como los griegos tienen sus caracteres griegos y así como los hebreos tienen sus letras hebreas, para escribir, pues las runas eran el sistema de escritura de ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Si te das cuenta, en todas las culturas antiguas
aquel que dominara la palabra y el lenguaje era ya de por sí un modificador de la realidad, es decir, un mago. Entonces, si tú sabías leer y escribir, tú tenías contacto con las deidades, con los regentes, con los dioses, con reyes, reinas, etc. O sea, tenías la capacidad de modificar la realidad. Y entonces originalmente las runas empezaron como eso, como un sistema de escritura. Y lo siguen siendo. Ahora, con el paso del tiempo ocurrió que las runas empezaron a ser implementadas como fórmulas mágicas. Y a esto se les llaman textos formulaicos. Y entonces empezamos a encontrar que las runas se empezaron a implementar para consagrar la cerveza o para designar el crecimiento de los vegetales y de la tierra. Se empezaron a utilizar runas de forma apotropaica, con principios de protección, o con carácter venatorio, o sea, para la cacería, o amatorio, para el amor, por supuesto. Y entonces encontramos inscripciones rúnicas que, utilizando el lenguaje, estas letras, pues era como decir, es mi voluntad que esto pase. Y al componer un hechizo, una fórmula, entonces ya el lenguaje entra dentro del contexto mágico. La forma de runas más antiguas son claramente el futark antiguo, que se viene a desarrollar en el siglo I o II de la era común. Se le llama así por el inicio de la primera letra, ¿no? Sí, pues las primeras 6 letras son futark. Es como decir ABC, como cuando les decimos el abecedario. Así es. Pues entonces en la parte germánica es el futark. Y de ahí va a tener varios cambios porque las lenguas, al igual que la tecnología, van evolucionando. Entonces del siglo II al siglo VII, VIII se utilizó el futark antiguo y se hablaba principalmente en protogermánico o protoescandinavo o protonórdico. Luego esto fue migrando y ya se desarrolló el nórdico antiguo. Y entonces si vemos cuando se haya ese desarrollo del nórdico antiguo, principalmente en todo lo que es Escandinavia, hay un boom que podríamos decir que ocurre del siglo VII al siglo X, y es la poesía escáldica. Se desarrolla el lenguaje muchísimo y la gente empieza a escribir poesía en rima, en aliteración, y entonces las runas ligadas a eso empiezan a decir, esto tiene una cualidad estética como tal, audible, porque cuando estás hablando en aliteración, todas las palabras empiezan por la misma sílaba. Cuando estás hablando en rima, todas las palabras finalizan en la misma sílaba. Y esa combinación es como una danza verbal que va permitiendo de alguna manera captar al oído, cambiar la conciencia del otro por medio de la poesía. Los pueblos nórdicos estaban muy conscientes de ello y entonces encuentras la palabra ljóð. Ljóð en nórdico antiguo significa poema, pero también significa conjuro. Y entonces, si puedes hacer poesía, puedes hacer. Es como cuando en el inglés leemos, porque bueno, o sea, ya tendríamos que entrar en un tema etimológico y filológico de la palabra, pero es como cuando en el inglés leemos la palabra spell, que puede ser deletrear, pronunciar, entender, crear un verbo, pero al mismo tiempo hechizar, ¿no? Exacto. Es así. Entonces, las runas ya en ese momento no se utilizaban las 24 runas del futark antiguo, sino que hubo una reducción. Lo simplificaron, eliminaron 8 runas, crearon otras diferentes, hubo otras marcas como tal, y el lenguaje se va de acuerdo a cada región modificando y simplificando. Runas de rama corta, runas de rama larga, y entonces surge el futark joven. Ya no es el antiguo, es el joven como tal. Y obviamente en todo el paso de este tiempo, de todos estos siglos, encontramos que hicieron inscripciones rúnicas en piedra, inscripciones rúnicas en espadas, inscripciones rúnicas en granizo, no en granizo, sino en un escudo. Y mencioné la palabra granizo porque es que hay un escudo en donde ves que los escudos son un redondel de madera y en el centro tienen como un pequeño circulito de metal. Sí, a eso se le llama el umbo o el shieldboss. Y ahí hay un escudo que tiene una inscripción que dice en protogermánico Aisges Hagalas. Es retador del granizo. Entonces es el que tiene el escudo y tiene esa inscripción, está retando el granizo. ¿Y qué era el granizo? Las flechas. Las flechas, claro. Entonces estoy retando el granizo. Entonces una inscripción rúnica para protegerte contra el granizo, para decir yo lo reto, no me pueden
atacar con flechas. Y porque según yo entiendo el concepto de Hagalas, no solamente es cualquier granizo, sino es entre hielo y fuego, es como el concepto básicamente de la batalla, ¿no? De el choque, del golpe, a muchos niveles, también para la siembra, para la batalla, o sea, entonces quiere decir que estos protoconceptos alfabéticos ya tienen una intención de narrar cosas. Ahora yo tengo ahí dos ideas que te quiero preguntar. La primera es entonces, por lo que yo estoy entendiendo, las runas antes de convertirse en un sistema mágico, que siento que ahí es donde están las cosas de la apropiación cultural, que ojo, no es que yo esté en contra de que las cosas se apropien, es que nosotros tenemos que entender que cuando la apropiación cultural tiene dos funciones. La primera es que interseccionalmente hay una sociedad, en este caso la inglesa o la europea o la americana, que tiene un cierto sistema de valores, de entendimiento, de cosmopolita, de inclusive planteamientos. Y de pronto está esta otra cultura que ha sido oprimida, mal juzgada, asesinada, en esa intersección inclusive olvidada, y cuando resurgen estos lenguajes sagrados, esos lenguajes específicamente que no solamente son la muestra o el rostro de la divinidad, ahorita vamos a entrar en eso también, o este rostro acerca de su propia culturalidad, por eso ha sido oprimida, porque entonces cualquier autor toma este trabajo y lo simplifica y lo lleva a lo más burdo, que es lo que comúnmente ocurre cuando, perdón por decirlo, y ustedes pueden funarme y tienen mi nombre, Driel Molmont, pero finalmente sí hay que tener cuidado con pues no tener respeto a estas energías, porque entonces ya después es la runa del amor, la del dinero, la para que no hagan brujería, la que para que avance mi carro. Yo hasta he escuchado cosas así de que hay un chorro de tráfico, voy a lanzar un mananazo, un reido para que todo eso funcione. Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿por qué estamos llegando a este punto, no? Bueno, y ahorita les voy a tocar otro tema. Entonces me hace pensar que, bueno, volviendo al punto, las runas están agrupadas desde lo moderno hacia lo antiguo, pero también han sido agrupadas como por secciones y familias, por tribus, por poemas, o sea, digamos, ese lenguaje en construcción constante se ha ido especificando. Lo pregunto porque sé que tú perteneces a una academia italiana de runología, es lo que investigué. Soy el primer colaborador de la Academia Italiana de Runología para Latinoamérica. Existe otro profesor que es también Santiago David Gutiérrez, también colombiano, que juntos hemos viajado a Europa, hemos tenido directamente contacto en Italia con David Eustachio Honorato Dal, que es el fundador de la academia. Y la academia se forma en Italia porque Norak viaja sucesivas ocasiones a Noruega, pero es el que toma la iniciativa de formar un círculo de sabedores. Entonces en Italia está él, en Rusia tenemos a tal vez el runólogo más prominente que pueda existir en este momento, que no es muy conocido, pero es Leonid Koravlev. Es un académico que se enseñó a sí mismo islandés y se fue a vivir como por una década a Islandia y tuvo acceso a todos los manuscritos islandeses de magia y él generó sus propias traducciones. Tiene una bibliografía de más de 30 libros en ruso. Wow. Y entonces, en cada territorio, el propósito de la academia es examinar cuáles son los sabedores más preparados sobre el tema de runología en cada territorio, capacitarlos y entrenarlos para que a su vez puedan enseñar a otros y generar una red como tal. Justamente ahorita Norak va a dar en unos días en Torino una charla, una conferencia junto a Thomas Carlson. O sea, sabemos que Thomas es uno de los más conocidos en Suecia y pues obviamente trabaja. Bueno, en teoría es un maestro de inclusive el grupo de Therion, ¿no? O sea, ha tenido lo conozco bien, ha tenido un gran auge desde los 70s en una investigación profunda. Él tiene un doctorado también, es una persona culta. No porque tengamos que ser cultos, pero bueno, si ya nos vamos a meter a los misterios ocultos, pues por lo menos hay que aprender a tener un punto de partida. Sin embargo, Thomas Carlson, a mi parecer, y ahorita viéndonos Thomas Carlson, por favor, dale manita a Thomas Carlson. Viéndonos este autor, me hace pensar también que, por ejemplo, en la Dragon Rush, que es la orden que él ha fundado, tiene mucho uso de este tipo de trabajo, llamándolo, y ahí vamos a entrar a lo interesante, al sendero de la mano izquierda con la runología, porque también entiendo que hay ciertos grupos, y bueno, lo voy a decir tal cual es, hay ciertos grupos en lo moderno que considera que si la mano derecha, que si la mano izquierda, que si la magia blanca, que si la magia negra. De hecho, fue un gran problema posterior a los 90 cuando
Antes de los 90, por eso toda la gente quería usar la palabra Wicca, porque como estaba el neosatanismo y el satanismo, querían alejarse de ese prejuicio, ese estigma, donde se decía, bueno, es que tú haces magia blanca o magia negra. Hasta me acuerdo que hay un autor que se llama Robert Skelton, que también hizo unas cosas, unas prácticas bien locochonas ahí acerca de brujería. A mí me gusta mucho su postura, me gusta mucho más que Cunningham. Cunningham se me hace este otro autor que es el Fresa. Sin embargo, pensando en esto, yo digo, ese es el problema, ¿no? Cuando blanqueamos los sistemas mágicos, porque en el caso de la Wicca, lo estoy usando como ejemplo, hay una gran pérdida, ¿no? Gemma Gari, que también es otra autora increíble, dice eso en su libro de hechicería del arte como comunitario, ¿no? Cuando la bruja se hace blanca, cuando la bruja pierde su poder, cuando la bruja pierde este estereotipo, cuando se tiene que adaptar, cuando la magia se tiene que adaptar, pierde cierta historia y por supuesto tiene cierto linaje espiritual. Thomas Carson me parece que es uno de los autores más controversiales ahorita en ese sistema que él usa. De hecho, quería preguntarte esto. Hay un mito, hay una leyenda urbana entre nosotros, los ocultistas, que se dice que el trabajo del Tercer Reich en la sociedad de Thule, en el caso del nazismo, estuvo completamente involucrado en el estudio profundo del trabajo con las runas. ¿Tú qué piensas de eso? Tema por demás delicado y no soy muy partidario de hablar de temas políticos, pero te puedo decir lo siguiente. Todo el tema del Reich estuvo de alguna manera sí influenciado por un ánimo de conexión con el ocultismo. Se dice que Heinrich Himmler tenía a su propio Rasputín como tal, a su propio mago de cabecera. Y este mago era Karl Maria Willigut. Esto lo describe muy bien el académico Edred Thorson, Stephen Flowers, en su libro The Secret King. Entonces pueden ir allá directamente. Y lo que describe y lo que rescata, porque él investigó todo esto, dice, ellos generaron un sistema consistente de magia operativa y práctica con base a las instrucciones de Willigut. También se habían sentido influenciados por otro autor previo, quien escribe El secreto de las runas, el libro original, y ellos toman toda esta imaginería, todo este aspecto y lo empiezan a implementar en su parte política como tal y en algunas prácticas. Entonces sí utilizaron en parte las runas como tal. Yo tuve la oportunidad de ir a Alemania hasta Westfalia e ir a visitar el castillo de las SS. O sea, el castillo de... donde sesionaban por debajo. De Wewelsburg. Y actualmente el castillo es un hotel. Tú puedes ir y puedes pasar una noche allá y tienen un restaurante. Y, o sea, está abierto al público. Es un sitio turístico. No tiene nada de místico ni extraño. Puedes ir. Pero encuentras que hay todo un museo. Y entonces ves en el museo las ánforas, muchas suásticas, ves mucha simbología. Y en una parte del museo vi que había un librito sobre Runenskrift o escritura rúnica como tal. Por supuesto, lo que vemos y lo que yo considero que es un tema delicado es el tomar aspectos espirituales de una tradición y cultura y darle una orientación política. Sí. Porque sabemos que cuando hay una orientación política hay unos intereses. Claro, es una mala propaganda. De la que sea, ¿me entiendes? Y acá, o sea, yo particularmente lo he expresado en muchas ocasiones, no me considero una persona ni de izquierdas ni de derechas ni nada que tenga que ver con lo político porque mi búsqueda es otra, pero siento que ellos sí lo hicieron y debido a todo lo que pasó, siento que la parte nórdica y la parte germánica de estas tradiciones fueron satanizadas en cierta medida. Entonces, por el espacio corto de tiempo que el Reich implementó este tipo de simbologías y a estos dioses, por ese espacio de tiempo y lo que ocurrió después con la victoria de los aliados, técnicamente pues toda la tradición nórdica de muchas personas que habían hecho esfuerzos previos pues se vio de alguna manera afectada. Entonces era muy difícil tratar de estudiar runas sin que no te dijeran que de alguna manera estabas vinculado a algún tema político de esta índole. Te lo preguntaba porque mencionaste al principio de nuestra gran charla a Aleister Crowley, ¿no? Y entonces
hay una parte donde dicen que hay una guerra muy fuerte, ¿no? Winston Churchill se hace una alianza con el trabajo de la Golden Dawn, específicamente con Aleister Crowley, porque pues MacGregor Matters la verdad es que ahí sí se ponchó y no quería entrar en discordia. Pero empieza a pelearse contra mágicamente muchos covens y muchos trabajos. Tenemos uno de los, a mí me gustó mucho uno de las reflexiones que hace Dion Fortune también de ese momento de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en uno de los libros, si a usted le interesa esta práctica, Winston Churchill en una de sus memorias tiene una narración específicamente de Aleister Crowley, que luego lo van a correr y va a huir a Estados Unidos. Pero hay una cosa muy interesante con respecto a esa otra historia que nosotros no nos damos cuenta, como bien dices, como una filosofía profunda, es lo que yo decía, puede ser tomada y llevarla a unas causas mucho más complejas. Y entonces esta idea de que Crowley entrena a Winston Churchill y entonces pelea contra el nazismo, y el nazismo tiene el poder de la fuerza teutona o la búsqueda teutona, aunque en realidad es un poco tendenciosa esa idea, porque por ejemplo también la sociedad teosófica estuvo muy metida con respecto al trabajo del Führer en esta onda del rayo negro, y bueno, hay muchísimo esoterismo que comúnmente podríamos pensar actualmente. Inclusive Gurdjieff tiene también hay unas cosas ahí escritas donde uno puede decir, bueno, a lo mejor es como criticar a Wagner en su postura de la ópera, ¿no? Y entonces decir, él es un músico completamente agresivo, nazista, su pensamiento, al igual que Heidegger se ha criticado mucho en la filosofía, contrario a Sartre. Entonces siento que eso pasa también en el ocultismo, ¿no? Como que entonces estas herramientas profundas empiezan a ser muy manchadas y muy lastimadas por la ejecución de la historia hacia afuera. Y con eso, esto te lo quiero empezar ya a profundizar en el diablo, propiamente en este lado, el other side de esta plática, dejando un poco el... ¿Tú consideras que el camino del sendero de la derecha y la izquierda, esta denominación de caminos, tiene una visión así de polarizada como nos lo está narrando, o crees que es una postura de aprendizaje? Es también un tema complejo porque siento que lo que ve Occidente ahorita de lo que es el camino de la mano izquierda se ha malinterpretado mucho en que la mano izquierda es por necesidad satanismo o luciferismo. Y no lo es. Sabemos que el concepto del sendero de la mano izquierda parte directamente de las tradiciones orientales como tal. Y ellos hablan de la idea del Vamakara, o de la mano izquierda, son ellos los que lo acuñan. Y ellos lo presentan es simplemente como un proceso de liberación. Ellos hablan de la liberación de la conciencia, ellos quieren de alguna manera salir del complejo de lo que definen como maya o la ilusión, y dicen que para eso se tiene que hacer bajo el parámetro de superación de la dualidad como tal. Entonces el problema es que estos caminos o estos senderos que nacen en India y que tienen esta perspectiva desde allá, al pasar a Occidente, siento que tratan de copiar la estética. Se unen obviamente a esta forma de pensamiento del antínomos griego, de ir en contra de la ley, de quebrantar las leyes, quebrantar las reglas para poder llegar a un conocimiento más profundo, que creo que es válido en todas las tradiciones. Pero entonces siento que se queda mucho a veces en la idea de calaveras y diablitos, ¿sabes? Por ejemplo, en la India encontramos a los tantristas Agori, que son muy devotos de Kali, de Kali Ma, y entonces pues Kali es una diosa que para muchos en apariencia puede ser terrible porque pues una de sus facetas es Chinamasta. Chinamasta se corta el cuello, bota sangre para todas partes, tiene un collar de cráneos, ¿cierto? Y entonces dicen, no, pues si ellos van y meditan en cementerios y están realizando todas estas prácticas con cosas que parecen abyectas que la sociedad rechaza, entonces nosotros hacemos lo mismo en Occidente. Y entonces esto equivale al nigromante o al necromante, cosas que son diferentes, pero que en Occidente lo asocian así, y entonces estamos haciendo lo mismo. Y no, porque en Oriente, en estos linajes, particularmente la búsqueda es sobre la liberación de la conciencia. No es el propósito de soy darks o soy oscuro y miren la calavera y el diablito, sino realmente hay una búsqueda que está sobre el mito de la liberación, y ese mito hace parte de la mayor ramificación o interconexión de las culturas indoeuropeas.
casi todas las culturas indoeuropeas presentan ese mito, incluida la nórdica. Y si tú lees las Edas, hay una lucha entre dioses y gigantes en donde los dioses tratan de contener a los gigantes. Y lo mismo pasa en la parte griega. Y ahí tenemos toda esta guerra de la titanomaquia, en donde hay una lucha de los poderes, ¿no? De lo antiguo contra lo nuevo y de estructurar nuevos órdenes. Ya cuando llega la influencia del desierto, entra lo semítico a jugar. Pero lastimosamente con lo semítico se introduce un concepto que en estos otros sistemas no estaba presente, y es la idea de el bien y el mal. Y es ahí donde surgen elementos del maniqueísmo. Entonces, ¿cómo entenderlo rápidamente? Si hablamos de mano izquierda y mano derecha, tenemos que hablar de método y propósito. El método que utiliza la mano derecha para sus trabajos es completamente inhibitorio. No vas a consumir plantas de poder, no te vas a dejar, no vas a tener sexo en exceso solo con tu sacerdotisa o tu pareja. Tienes que cuidar mucho del cuerpo físico, tienes que tener un entrenamiento súper arduo. Y de ahí entran las partes de los monjes como tal, que en determinados linajes... El ascetismo. Sí, tienen que recluirse y cero contacto con la realidad y los excesos. Incluso los budistas tibetanos no consumen cebolla porque consideran que su olor es muy fuerte y va a alterar el flujo sanguíneo. Y cuando ellos hacen sus invocaciones, porque sí, los budistas tibetanos del linaje Vajrayana bajan a su cuerpo, hacen invocación, bajan entidades y espíritus y ellos hacen transmisiones. Pero ellos dicen es que no nos podemos tomar ni una taza de café ni comer una cebolla porque eso ya te induce en un estado alterado de conciencia inválido. Eso a los ojos de un chamán sería un gran agravio como tal, pero... Sería el diablo para el chamán. Sí, pero tienen su esquema de trabajo. Entonces, vemos que la mano derecha es súper inhibitoria, ¿verdad? La mano izquierda, que es lo que vemos en el tantra hindú del linaje Kaula, Nad, Agori, etc. Ellos sí dicen, bueno, vamos a tocar lo que se supone que no deberías tocar. Y entonces ellos sí hablan de utilizar vino, de utilizar hashish, de utilizar plantas de poder, de utilizar elementos, de meditar en los cementerios o en sitios inhóspitos, porque eso te pone a prueba. O sea, cuando tú estás en un estado en donde sabes que estás en peligro, tu cerebro reptil se activa. De una, cuando te sacan de tu zona de seguridad, tú tienes que aprender a manejar el miedo y tienes que aprender a reaccionar asertivamente. Ellos generan toda una estructura de trabajo sobre eso y entonces la mano derecha es inhibitoria, la mano izquierda es excitatoria, como tal. Y ese es el método. Pero el propósito de cada una es diferente. Y entonces la mano derecha habla sobre la unión, sobre la totalidad, sobre conectarse con Brahma o conectarse con los elementos creacionales de la realidad y unificarse a ellos. Buscan un estado de unidad con algo superior. La mano izquierda no habla de eso. La mano izquierda habla, por el contrario, de independencia y emancipación. Y entonces dicen, pues muy chévere el creador, pero yo no quiero al creador, ni quiero unirme al creador, ni quiero hacer parte de esta gran compañía. Yo quiero salirme de esa rueda de renacimientos. Y entonces el mito de la mano izquierda aboga por esa independencia espiritual. Los tantristas quieren liberarse de Maya, de la ilusión. Los budistas tibetanos quieren liberarse de samsara, del apego al sufrimiento, como tal. Los nórdicos que seguimos específicamente todo este aspecto del linaje zurciano de los gigantes, consideramos que buscamos liberarnos de los vínculos cósmicos, de aquello que de alguna manera impide el avance de conciencia. Pero siempre en todos estos mitos, eso sin contar los gnósticos en su lucha contra el demiurgo o Yaldabaoth, pues cada sistema, cada cultura ha sentido desde esta perspectiva que algo los atrapa y que pueden sobrepasar ese obstáculo. Y lo han logrado eficientemente. Cada uno en su nivel, cada uno en su cultura. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con aspectos del satanismo y el luciferianismo mal trabajados? O personas que se enfocan en la cábala clifótica, que se toman estos aspectos de Oriente, de quiero lo excitatorio, quiero las drogas, quiero las plantas, quiero el sexo, quiero todos los excesos, pero no hay una búsqueda hacia la liberación. Haz lo que quieras. Sí, y ya está, y está muy bien, o sea, no vamos a criticar ningún camino, claro. Pero el enfoque es muy diferente. Mira algo que pasa con la tradición nórdica y Odin
es un dios que levanta a los muertos, tiene contacto con los muertos, es un dios que utiliza runas de disensión. Y esto es muy interesante porque él utiliza runas para hacer que otros se peleen, se maten y él cosechar almas. El demiurgio. Algunos lo dirían, pero lo que vemos es que esta idea de que Odín es ese dios hermoso, bonito, como un Cristo nórdico, pues eso no pasa. Odín es un dios de combate, es un dios de guerra, es un dios de sabiduría, es un dios de inspiración, pero no entra en estas ideas de el bien y el mal. Eso es semítico, eso es del desierto. En la tradición nórdica y en las tradiciones paganas originales, todo es como el día y la noche. Tiene una faz diurna y tiene una faz nocturna. Y en la faz diurna puede ser compasivo y en la faz nocturna puede ser terrible. Y entonces Odín ejerce todas las prácticas inhibitorias. Todas, de alguna manera. Al inicio él no come, no ayuna, se hiere a sí mismo con su lanza. O sea, no ayuna, sino no bebe de su cuerno, es decir, ayuna. Él utiliza todos los métodos inhibitorios. No toma hidrasil, el hidromiel, sí, perdón. Ajá. Exacto, y entonces primero trabaja todo lo inhibitorio para producirse un trance básico. Luego, posteriormente, él sí ya toma todo el hidromiel. Y entonces se induce un estado excitatorio. Fíjate que ahora que estás mencionando esto, pienso en los primeros escritos, que lo dejo aquí como de nuevo, esa es la idea de este episodio y este podcast, y profundizar, ¿qué pasa con el libro de Abraham Merlín el Mago, por ejemplo? Donde hay una serie de pasos ascetistas, una serie de geometría sagrada, una revelación para encontrar un contacto sobre el sufrimiento. Y es larguísimo este libro que se supone que lo encuentra un monje en una montaña a las afueras y es narrativo. Entonces pienso un poco que también hay una visión muy clara de este tipo de sendero, de este tipo de práctica que evidentemente ninguno de nosotros vamos a poder realizarlo a menos que tenga suficiente fuerza de voluntad. Bueno, por lo menos yo creo que no podría de estar en meditación, ayuno, sin porque no te puedes ni siquiera tener el onanismo, no sé si estaba bien dicho la palabra que quería yo usar, pero voy a usar la palabra onanismo, de la autosatisfacción y tal. Y luego este otro lado que mal se entiende, pues, obviamente otra vez occidentalmente, esto sí es occidental people, con la idea de Crowley, ¿no? Que vemos a la gente que malamente sigue la telema o enseña la telema o hace referencias inclusive a la magia del caos con Austin Osman Spare. Y de pronto malentendemos la idea de haz lo que quieras y todo es permitido. Drogate, emborráchate, miente. O sea, como que el otro lado, cuando en realidad pareciera que no es así, es tan complejo. Con esto, ya para ir acercándonos al final de nuestra charla, fíjate, Elías, quiero preguntarte, y te agradezco que estés con nosotros, ¿Tú qué consideras que en realidad, hablando ya con este background de filosofía, entonces está mal entendido que el sendero de la mano izquierda está conectado profundamente con la magia negra? Yo pienso que dentro del sendero de la mano izquierda es permisible practicarlo porque no, o sea, es antinómico. Vas a ir en contra de todas las reglas, vas a ir en contra de todas las leyes. Si es necesario. Es decir, la mano izquierda no debe ser entendida como soy el rebelde sin causa y hago las cosas porque sí y como se me ocurre y un día me levanté feliz y al otro día triste y me pongo errático. No. Todo en realidad tiene un propósito, pero entendiendo la magia negra como qué. Entendiendo la magia negra como magia funesta para destruir a otro o entendiendo la magia negra como la conexión con las fuerzas ocultas, los poderes prohibidos o las corrientes nocturnas que pueden generar un avance en el ser humano como tal. Que son maestros que no son fáciles, que son fuerzas que no es un salvador como tal. Kali hago responsable a la divinidad de mis propios procesos. No, en la parte hindú, Kali enseña por medio de la danza. Y esa danza es una danza cósmica que incluso puede destruirlo todo. Y entonces los devotos de Kali la ven como una madre muy amorosa, pero que también es una madre que te corrige fuerte. Loki en la parte nórdica decía un autor que Loki te enseña en medio de la oscuridad, pero te arroja cerillos. Y entonces mientras el cerillo vuela, por un momento ilumina, pero cuando te cae, ¡au!, te quema. O sea, te va haciendo consciente como a pequeños golpecitos te va educando. Y la gente está acostumbrada a que de alguna manera todo debería ser como bajo este esquema de todo es paz y amor y todo es perfecto y si siento un poquito de fricción, entonces no sirve. De hecho, el iniciado, yo siempre lo he dicho,
cuando entra el proceso espiritual, tiene que saber que lo van a reforjar. Es hierro frío, su conciencia es hierro frío. Y para poder evolucionar y quitar el mal hierro de sí mismo, es decir, las capas innecesarias, el óxido, todo lo que impide que realmente tu espada corte, pues te tienen que meter a la fragua, te tienen que calentar al rojo más vivo, que eso de alguna manera implica que a nivel de conciencia vas a experimentar algunas ordalías en tu vida. Y es ahí en el calor de la fragua en donde sí te puedes moldear a ti mismo y sí te puedes permitir cambiar. Leía hace poco en estas conversaciones que yo siento a veces que, como decíamos al principio en el background de esta charla, que uno lea a Osho, ¿no? O a Ramdas, o estas ideas muy filosóficas de el camino del guerrero tiene que ser forjado por el poder de el rompimiento del ego, y entonces la iluminación consta en el amor hacia los demás. Y de pronto, postdata, tú que me estás leyendo, no eres iluminado y qué hueva me das. Y entonces es como esta cosa que yo digo, bueno, pues, miren, yo por ejemplo pertenezco a la comunidad de la diversidad sexual, evidentemente se ve. Y yo, cuando empecé en el ocultismo, decía que hay dos tipos de closet que me ha tocado salir, ¿no? El primero, literalmente decir, me gusta lo disidente, tengo otra orientación sexual, ¿no? Y la otra es, la verdad es que soy un hijo de tal por cual, y soy oscuro y soy un desmadre, perdón, no sé si se puede usar esta palabra, pero esa es la siguiente parte de salir del closet, es darte cuenta de que, claro, en la práctica de otros caminos, a lo mejor en las religiosidades, en esta interreligiosidad, hay una idea muy clara de doble moral, y entonces queremos que los dioses y las entidades y estas prácticas se conviertan y se ajusten y se amolden como un traje a lo que yo creo, porque como el esoterismo en teoría y las prácticas ocultistas no están reguladas, no hay maestros, y si hay, como bien dices, no puedo garantizar que el hombre de Dinamarca o la señora anciana Crone en un bosque en medio de la nada de Escocia fue quien me inició en esta visión apostólica que hemos hablado. Pero sí quiero apropiarme y tener el acceso para todos estos recorridos, y de pronto con una frase o una oración o un taller, pues vas a encontrar tú la espiritualidad. Y con eso a lo que voy es lo siguiente. Liosan, tú fundaste una escuela, fundaste una editorial, me parece. Estás actualmente haciendo estos viajes y honras a nuestro círculo de muchos maestros que estamos en el camino, de que vengas a revelar este misterio oculto de tu propia filosofía. ¿Qué personas son las que podrían acercarse a ti? Cualquier persona que tenga un interés genuino y que principalmente tenga una búsqueda interna. O sea, no tienes que tener ningún tipo de condición étnica, ni ninguna edad, ni tienes que ser de un género específico. Cualquier persona puede aprender. Y no lo digo yo, esto está en Escandinavia. O sea, yo lo he visto con mis propios ojos y he visto a personas de diferentes nacionalidades aprender esto, y ni los propios oriundos, aquellos que heredaron esto por territorio o por ancestría, tienen perspectivas restrictivas. Lo que sí ocurre es que hay muchas personas que quieren entrar a esto rápidamente, a hacer cursos express para ver qué pueden vender luego, ¿no? Y entran en este aspecto simplemente por negocio o necesidad. Entonces, creo que ahí no es. Sí, en la tradición nórdica se tiene una idea de reciprocidad muy profunda. Tú puedes pedir lo que tú quieras, pero tienes que dar algo a cambio. Y eso implica que vas a ayudar a que la tradición crezca. Implica que vas a dedicar parte de tu tiempo de vida a enseñar a otros. Y van a haber enseñanzas que puedes obviamente recibir una retribución, y van a haber enseñanzas o servicios que van a ser gratuitos. ¿Me entiendes? Y que los vas a desarrollar sin problema, como tal. Entonces, creo que cualquiera se puede acercar, simplemente que tenga un interés genuino, que quiera aprender y que quiera de alguna manera ayudar a que la comunidad crezca. Liosan, tú en esta perspectiva, revelando esta luz oculta dentro de nosotros, si te miras hace unos 10 años atrás, cuando empezaste tus caminos, cuando hiciste todo tu sacrificio, mira que hemos platicado en lo personal y tus recorridos, lo pienso como en mi propio camino y digo, tomaste la ruta más espinosa, pero mira, la recompensa es muy grande. ¿En qué momento estás? ¿Estás listo y miras a ese Liosan aprendiz para decirle, como en esta carta que te mostraba yo, que es el diablo,
te has liberado de todos esos temores y estás en tu propio camino? ¿O sientes que en realidad este camino ha puesto un peso sobre ti para entrar en el paradigma de tus miedos? No lo consideraría un peso, nunca. Creo que es más un reto personal y es algo muy edificante. El Liosal de los 20 a los 30 sufrió mucho porque en ese tiempo, precisamente por la falta de información, por la falta de comunicaciones, muchas personas desacreditaban o desaprobaban el trabajo y ni siquiera eran personas del norte, eran los mismos vecinos como tal. Entonces, eso lo hizo difícil, pero en la búsqueda siempre te abren las puertas para encontrar a las personas correctas, a los guías. Y entonces de los 30 a los 40 es allí donde el proceso de entrenamiento se perfeccionó muchísimo y donde ocurrió algo muy bello, y es que los propios sabedores del norte empiezan a decirte: estás preparado, sabes de lo que estás hablando, o sea, ya respetan tu trabajo. Mi maestro de Trolldom, donde quiera que esté, Johannes Björn Goldbeck, en Suecia, le agradezco inmensamente porque él en un momento me dijo: ya deja de inclinar tu cabeza hacia el norte, tú ya no nos debes nada, tú ya eres parte de nosotros, sigue trabajando con tu comunidad y protégela. Y entonces eso implica no permitir que otros vengan a utilizar la tradición para tomar ventaja, por decirlo así, a nivel de culto a la personalidad o con cosas sectarias o con desinformación, sino instruir. La mesa es muy grande para todos y todos pueden participar, pero haciéndolo con dignidad, ¿no? O sea, ayudando al otro. ¿Qué podemos esperar de Liosan a partir de esta postura de maestro, específicamente en Latinoamérica? Latinoamérica, ¿qué puede esperar en este momento de tu práctica? Que vamos a seguir enseñando, vamos a seguir transmitiendo este saber y que todos de alguna manera, si sienten el llamado y tienen la fuerza, pueden venir y conectarse y establecer una comunidad mucho más fuerte, especialmente en México. Yo eventualmente, yo creo que aterrizaré en estas tierras y ya no volveré a la mía en algún momento, no diré cuándo, pero siento que ahorita México es un territorio muy, muy amplio a nivel espiritual y la calidad tanto humana como la capacidad y potencialidad de las personas de acá lo convierten en un escenario perfecto para que las personas puedan aprender y desarrollar el arte. Estamos grabando en la Ciudad de México, en los 700 años reconstruccionistamente hablando de la Gran Tenochtitlán, donde los dragones como Kukulcán, Quetzalcóatl, Zipatli, de nuestros pueblos originarios aquí, están celebrando esta fuerza. La tradición nórdica tiene grandes mitos que ya en otro momento te invitaré de nuevo para que platiquemos ahora sobre la energía del dragón. Y hablas acerca de, como buen cáncer, de que esta casa es donde tú estás parado donde tú estás. Y nosotros estamos muy contentos de recibirte. Yo te agradezco mucho de que estés aquí compartiendo conmigo un poco de la cicuta de lo que es ser un maestro y de lo que nos enfrentamos. Te doy las gracias y bueno, regálanos tus redes, qué es lo que viene para ya poder despedirnos y pues tu última reflexión. Ok, mis redes son @liosal y acá aparecerán. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook y pues siéntanse libres de escribir o de hacer follow. ¿Y qué se viene? Viene algo muy especial y es que para el mes de octubre vamos a liberar un libro que es el Runalist y es la mayor compilación que he podido hacer hasta ahora sobre el trabajo rúnico. Vamos a hacer el lanzamiento oficial acá en Ciudad de México, entonces si pueden participar, si se quieren unir, este libro va a tener todo lo necesario para aquellos que hasta ahora inician en la práctica y para aquellos que ya de pronto son más veteranos en ella. El libro trae una cantidad de información nueva e inédita increíble que creo que les va a ser muy útil a todos. El libro ya fue lanzado en inglés hace un par de años, pero viene la primera edición en español completa de más de 550 páginas y creo que va a ser muy provechoso. Pues muchas gracias a ustedes por estar al pendiente. Si les gustó este episodio, recuerden compartirlo, ponerle una manita,
hablarle a su mejor amiga que le gusten estos temas, sobre todo aquellos que el día de hoy quieren conocer un poco más acerca de la tradición nórdica. Y desde la espada y el hielo, como nos narraba, desde lo más profundo del árbol sagrado del conocimiento y las nornas, esperemos que así sea y que llegue con bien nuestro maestro de regreso con nosotros y esté aquí en nuestro siguiente episodio. Esto fue La Luz del Ocultismo, revelando los misterios detrás de lo que se nos ha enseñado, que es la magia, la hechicería, el ocultismo, para que tengas una propia idea y racionamiento acerca de lo que lees, de lo que aprendes, pero sobre todo que sepas que este camino tiene un background profesional, mucho amor y sobre todo muchos maestros que han cargado estas historias detrás de él. Gracias. Gracias a ti, Driel, una vez más por la invitación y siempre feliz de compartir.